Eh, yo creo que es importante y es indudable tener la tarima y tener la perspectiva de estar en un evento tan grande, Miguel. Pero la sensación y la percepción de lo que he sentido en la batalla que nosotros necesitamos visibilizar lo que está pasando en Nicaragua, presentar lo que está pasando en Nicaragua, me parece también importante analizar que los organismos interamericanos, la democracia en el mundo, sigue pausada, sigue en cámara lenta, respondiendo a lo que Daniel Ortega nos golpea una y otra vez. El mundo no ha podido responder con fortaleza a la negación de la entrada de la Comisión de la OEA. Me parece una bofetada, me parece un insulto extraordinario y qué pena que no los haya dejado entrar, y todavía pienso y siento que lamentablemente están tardando bastante en poder responder con acciones propias y concretas a lo que Daniel Ortega está respondiendo. Y él dice y bloquea a la Organización de Estados Americanos para poder entrar a Nicaragua. ¿Qué queda después de eso? ¿Qué viene? ¿Cuáles son las alternativas? Aló. Dale, adelante, Jaime. Mira, yo creo que eso último que acaba de mencionar Aníbal es lo más preocupante de todo. Y es lo que a mí me tiene preocupado. Yo ya sé qué esperar de Ortega. Yo ya sé qué esperar de la dictadura en la cual nos estamos enfrentando todos los días y el pueblo se está enfrentando todos los días. Tenía la esperanza de un actuar firme y beligerante de la comunidad internacional, lo cual al principio se veía bastante efectiva, pero de repente como que desapareció. O sea, he visto, veo con sumo asombro, por ejemplo, una falta de reacción más fuerte por parte de los Estados Unidos ante los asesinatos cometidos a ciudadanos norteamericanos. Van cuatro o cinco ciudadanos norteamericanos asesinados. Y todo el mundo sabe, a luz para luz, y había una reacción muy poco fuerte por parte, o casi insignificante, por parte de los Estados Unidos. Vino Ortega y de la manera más vulgar, diplomáticamente hablando, se burló de la comisión, no los dejó entrar, y no solo no los dejó entrar, sino que de una manera, digo, vulgar, irrespetándolo, llamó a la línea aérea, dio los nombres, puso a los representantes de estos países y embajadores como que si fueran criminales, y los reportó como criminales para que ni siquiera los dejara montar en el avión para que pudieran venir a Nicaragua. Anuncia claramente que no se va a reunir, aprueba un tratado de libre comercio con Irán, reconocido por el mundo como el principal patrocinador del terrorismo a nivel mundial, y la comunidad internacional, tanto los Estados Unidos como Europa, solo siguen prometiendo y condenando, y no actuando. O sea, ya la semana pasada dieron un paso diciendo que habían aprobado el mecanismo, el marco legal para poder aplicar sanciones, pero hasta ahí nomás, Entonces, a mí lo que me intriga es ver la falta de reacción de la comunidad internacional, la falta de reacción de parte de los Estados Unidos y la falta de reacción de la Unión Europea ante los atropellos y ante la represión del gobierno Ortega Murillo, que no lo para, pues ellos siguen haciendo lo que les da la regalada gana en este país, y producto de esto es pues lo que el anuncio oficial que hicieron ayer y que comunicaron sencillamente, nos vamos a robar el canal de Miguel Mori, ya está, pues, y el que se arreche, y si no, vaya a hacer fila, jodido. Miguel, tus expresiones, y creo que eso, la contestación que dé el gobierno, desafía a los organismos internacionales y al mundo y a la democracia. Cuando dice, están confiscados, 100% noticia confidencial.
ese tipo de respuesta de Daniel Ortega, que me parece que le dice al mundo, ajá, ¿y qué? Y le sigue diciendo la negación de la entrada, y me parece que es indudable, y puedo ver el rostro, y voy a decirte esto, Miguel, yo veo el rostro de las personas que representan a países democráticos en la Organización de Estados Americanos, yo lo veo con brazos abajo y me parece como cuando en la pelea y en el cuadrilátero vos bajás los brazos. Y eso no se puede dar. Es decir, Daniel Ortega no solamente lo está avanzando de manera enfática y material, sino que psicológicamente él tiene en estos momentos la ventaja hacia adelante. Sigo respondiendo y estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. Falta una respuesta contundente, faltan acciones concretas, faltan estrategias en perspectiva para parar a Daniel Ortega. Y pueden venir Miguel y muchachos, pueden venir más sanciones. Pues las sanciones no lo van a hacer todo. Es como que me querrás ganar la guerra solamente con una fuerza aérea. No lo vas a ganar nunca, por mucho que bombardees. Entonces, creo yo, y me parece que sin medidas, sin acciones que puedan denotar acciones drásticas y contundentes, Daniel Ortega va a permanecer ahí por un buen rato hasta que nuestro país, si acaso nos queda un tanto de país. Tu palabra, Miguel. Que los escucho hoy, el pesimismo denota algún tipo de cansancio y yo estoy claro que hay que ser realista, yo estoy claro de eso, pero no lo veo tan así, tan oscuro. Yo siempre, y tal vez eso, una de las virtudes de las que pude sacar de ese proceso de la cárcel fue la paciencia. Y también sé que son procesos. No es tan así que la comunidad internacional no está haciendo nada. Lo ha hecho, ustedes mismos lo han dicho. La comisión está trabajando. La comisión hizo el intento de entrar y desenmascaró la vulgaridad y la falta de respeto que tiene la dictadura ante los países del continente americano. Visto en términos diplomáticos, eso es una grave ofensa que se guarda y se factura. Cuando la vayan a cobrar, eso está por verse, lo pueden cobrar en cualquier momento. Pero la comisión no se quedó ahí, la comisión estuvo reunida con un nutrido y representativo grupo de lo que ya se perfila como la gran coalición azul y blanco. Estuvo en Washington, estuvo escuchando, estuvo tomando nota, estuvo con detalles haciendo lo que es mandatada por la OEA, por la Asamblea General, haciendo su informe. O sea, el hecho de que el dictador no lo deje entrar no les limitó el hecho de accionar. Ellos están accionando. Yo fui testigo, transmitimos eso nosotros. Y no solo se quedó ahí. Muchos que no pueden ir a Washington y pueden, por los costos, pues esta comisión se fue a El Salvador y por 2 días estuvo reunida con otro nutrido grupo de nicaragüenses. El informe es amplio, de amplia consulta y va a ser, no hay duda para mí, contundente y final. Los tiempos se acaban. El hecho de que digan, de que he escuchado mucho a Luis decir de que lo que apuesta el dictador es a que lo saquen de la OEA y que venga todo, que se acabe el mundo. Eso no puede decir, eso lo dice él y puede ser la posición de él, pero las consecuencias son gravísimas. Para toda acción hay una reacción y el problema es que él está jugando con fuego y se va a quemar él, su familia y sus principales allegados. Lamentablemente también está de por medio la estabilidad económica y el futuro de todas las familias nicaragüenses. Pero yo voy más allá, parafraseando a John Kennedy, que decía, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. No estemos esperando, aunque vienen, las reacciones internacionales
no esperemos, no le preguntemos a la comunidad internacional qué pueden hacer por Nicaragua. Pregúntese usted, ciudadano nicaragüense, que nos está viendo, que me está viendo, que nos está escuchando. ¿Qué va a hacer usted para salir de esta crisis, de esta dictadura? Porque hay un consenso nacional. Con el gobierno sandinista en el poder, Nicaragua no tiene futuro. Nuestros hijos no tienen futuro. Y nuestros nietos no tienen futuro. Y eso lo está demostrando la economía, por mucho que la quieran dibujar, por mucho que quiera un grupo minoritario que no llega ni al 19% capturar o tener secuestrados al 8%, eso es ilógico. Entonces yo miro que los tiempos se están dando y se está haciendo. En términos diplomáticos, comparado al caso de Venezuela, Nicaragua ha ido años luz de lo que Venezuela ha logrado, ha tenido que sufrir para que las reacciones se den. Y a mí siempre reitero, el principal golpe no va a venir de la OEA, que está haciendo su trabajo, que está argumentando, que está documentando. De la Unión Europea tampoco, viene de los Estados Unidos. Y en cualquier momento, ese mazo les va a caer en la cabeza porque está listo, el sistema jurídico está listo, las decisiones están listas y de manera implacable les va a caer. En ese tiempo vamos a valorar cómo el dictador, a propósito de la desfachatez, la ilógica, la vulgaridad, la sinvergüenzada, de decir de que está confiscando 100% noticias. Confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. O sea, ellos dijeron, me voy a robar el canal porque creo que Miguel Mora y 100% Noticias son delincuentes, son terroristas. Creo, porque no hay un juicio, no hubo juicio. No hubo juicio. Lo que hubo fue una acusación. Me programaron ese juicio, lo alargaron y nunca llegué a escuchar las acusaciones, las pruebas, ni me dieron el derecho a la defensa. O sea, no llegó a sentencia. Por tanto, sin un juzgado, aunque sean sandinistas y todo lo demás, ellos tendrían que decir, ¿en base a qué vos me estás juzgando a mí? Porque a vos se te ocurrió. Porque sos Daniel Ortega, porque perdiste tu razón, tu raciocinio, te volviste loco. Ellos mismos confesaron que van a robarse el canal, que piensan robarse el canal y que se van a robar Confidencial. Eso es lo que ellos dicen. Pero las consecuencias son graves y yo ya se lo vuelvo a decir y que se lo aprendan de memoria. Cuando le caiga la sanción al Canal 8, porque es un canal que es producto del lavado de dinero, de la malversación, de la cooperación nicaragüense y de la corrupción estatal, vamos a ver, porque como les digo, lo que uno siembra, eso cosecha. Y ellos están cosechando eso y van a tener que tener esas consecuencias. Yo simplemente, ese documento da pie para que en mi carácter personal como ciudadano nicaragüense, como periodista, y da pie como empresa 100% Noticias a demandar al Estado de Nicaragua porque ahora oficialmente respondieron y respondieron de una forma estúpida que nos sirve a nosotros para irlos a demandar a la Corte Interamericana de Justicia, porque ahí son jueces de verdad. Y van a leer la Constitución y van a ver si acaso a mí me hicieron un juicio. Van a ver las pruebas y van a condenar al gobierno de Daniel Ortega y el Estado de Nicaragua por violar los derechos constitucionales de nosotros y de todos los ciudadanos. Y ellos van a tener, según la ley, que pagar con sus propios bienes todos los daños y perjuicios. Yo difiero un poquito en tu apreciación. No sé si estoy al aire o no estoy al aire. Yo difiero un poquito en tu apreciación, Miguel, porque lo que Luis y yo hacemos, lo que vimos Torullo y su Aníbal, no es de pesimismo. Yo creo que parte de nuestra obligación como analistas, como periodistas, con la experiencia que tenemos, es dejarle saber al pueblo de Nicaragua la realidad de cómo están las cosas.
Y entonces cuando nosotros hacemos un análisis frío de las cosas que están ahí, ese es precisamente un análisis. Que por un lado nos tengamos el optimismo y creemos que vamos ganando porque vamos ganando. Y lo tenemos locos. Pero la realidad de la cosa es que la comunidad internacional, y sobre todo los Estados Unidos, ahí coincido con vos, han dejado mucho que dejar en su respuesta. El pueblo de Nicaragua está haciendo lo que tiene que hacer. Que no haya manifestaciones gigantescas en la calle no significa que no está haciendo su trabajo. Mira cómo tenemos de arrinconado al gobierno, que ahorita pasó desapercibido. El gobierno tuvo que autorizar la apertura del Banco Atlántida de Honduras porque no tenía los 10 millones de dólares para devolverlo que había dado el Banco de Atlántida como depósito cuando solicitó que le permitieran abrir su banco hace un poquito más de 2 años. Y como el banco no le aceptó los bonos del Estado, entonces le digo, bueno, pues no me aceptan los bonos del Estado, te autorizo para que abra el banco, porque no tenía 10 millones de dólares para devolvérselo a los hondureños. Entonces el pueblo de Nicaragua está haciendo lo suyo con la desobediencia civil, con el paro de consumo, consumiendo solo lo propio, más la crisis económica que cada día se está agudizando más. Pero que la comunidad internacional, que los Estados Unidos hubiera podido hacer más a la fecha, no es pesimismo, es más bien un reclamo, porque nosotros estamos haciendo todo lo posible. El pueblo de Nicaragua ha hecho hasta lo imposible para mantenerse firme y digno, como dice Luis, en la lucha, para mantener loco a este gobierno, para tenerlo a la defensiva y acorralado. Y necesitamos el depósito y la ayuda de la comunidad internacional, porque estamos claros que el problema lo vamos a resolver entre los nicaragüenses. Pero que han matado a 5 ciudadanos norteamericanos, los Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido la reacción de ellos? Estamos pendientes de las investigaciones. Condenamos lo que ha pasado. Oíme, en cualquier otro lugar, en cualquier otro país, en cualquier otra ocasión, que hubieran matado a 5 ciudadanos y de la manera como lo mataron, la última ciudadana que le dispararon unos balazos en la frente solo porque había criticado a un paramilitar, hombre, ya no digamos al señor que mataron en la cárcel. Entonces, yo creo que no es pesimismo, es un reclamo sujeto a la realidad que estamos viendo. Un país empobrecido, donde no hay medicinas, donde la gente se muere en los hospitales, un país que se desangra total y completamente, multimillonario, muchísimos recursos. Sin embargo, llevan 20 años, me parece, y tengo que hacer esta comparación, que es el fracaso de la política exterior de muchos países y de falta de asumir la responsabilidad de los países latinoamericanos en el marco de la OEA de poder detener este tipo de gobierno. Nicaragua lleva años y 6 meses. Daniel Ortega se enrumba en la misma línea y las mismas condiciones que tiene Maduro en Venezuela son las que tiene Venezuela en referencia a la comunidad internacional. ¿Qué te hace pensar a vos que los nicaragüenses vamos a resolver lo que no hemos podido resolver en Venezuela? La comunidad democrática internacional, Organización de Estados Americanos y Estados Unidos no han podido resolver. ¿Qué hace pensar o qué te haría pensar que va a ser diferente en Nicaragua? Mire, la verdad es que yo, cuando veo Venezuela y la situación caótica que vive ese país y veo Nicaragua, es lógicamente el espejo en el que no quisiera reflejarme nunca como nación, ¿verdad? Porque ver los estantes completamente vacíos en los supermercados y la gente padeciendo de una gran cantidad de situaciones muy, muy duras y complejas, pues lógicamente ninguno de nosotros quiere llegar a esa posición, pero me parece a mí que si la comunidad internacional, y aquí hay que hacer un señalamiento bastante claro alrededor de esto, la comisión que llegó hasta El Salvador y que se reunió con la Alianza Cívica, con la UNAV, con las Madres de Abril, con los estudiantes, con los campesinos, decía Nairobi Olivas que les dijeron que le felicitaban por estar unidos en el objetivo, que es sacar a Daniel Ortega del poder, pero
que ellos no eran magos y no eran santos para resolver todos los problemas de Nicaragua, que eran los nicaragüenses que les corresponde resolver este problema. Y entonces ahí es donde te encontramos con una disyuntiva de hacia dónde vamos, porque efectivamente ninguna de los artículos de la Carta Democrática Interamericana da espacio para que exista una fuerza coercitiva que agarre a Maduro, que agarre a Ortega y le diga, mire, sabe que usted no puede seguir violando los derechos humanos como a usted le parezca, porque aquí está esta resolución que dice que cuando usted pase esta raya, usted debe dejar el poder. No existe eso. Entonces, me parece a mí que cuando hablamos de esa realidad y la aterrizamos, no se trata de ser pesimista, sino se trata de ser lo más cercano a lo que nos está pasando y ver de alguna manera qué podemos hacer para que el rumbo cambie un poco. Porque al final, si bien es cierto, la economía está golpeando, la sociedad nicaragüense está resistiendo, hay un momento en que la gente dice, ay, pero ¿qué más? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y para dónde? Porque no se puede salir a marchar, no se puede hacer piquete, no se puede hacer nada. Y la comunidad internacional, en la medida que va perdiendo el foco, Nicaragua, de su atención, opacada por lo de Venezuela, en gran parte, pues lógicamente la gente siente desesperanza y cree que el tirano está saliéndose con la suya. Yo he creído que Ortega ha hecho todo lo que ha hecho para jugar piernas y que el reloj, por cada día que va pasando, por cada 24 horas que suma, él va ganando lo que él cree que es su victoria. Llegará al 2021 independientemente de que sea en ruinas, de que sea en cenizas, de que sea con el país quebrado, con el país desbaratado. Para él, lo más importante es lograr su objetivo y quedar ante ese directorado y ante esa fuerza que tiene, por muy pequeña que sea, como un hombre que resistió con inteligencia, con astucia, con lo que vos querrás, pero alcanzando el objetivo que se planteó. No me sacan del poder por la fuerza, no me sacan antes del 2021, aquí estoy, voy de nuevo en la boleta y van a tener que enfrentarse a mí. Y cuando ven los casos de Venezuela, Cuba y ahora el de Nicaragua, y en los años 80, vos los viste destruir todo un país. La fuerza coercitiva la tiene ahí. Y de pronto, para poder seguir batallando, tenemos que reinventarnos con protestas express y otro tipo de formas de poder protestar. Pero a mí me parecería con mucho dolor que a veces quisiera la comunidad internacional que nos volviéramos al clinch y que hubiesen más muertos nicaragüenses, como para que nos pudieran entonces prestar la atención que nos habían prestado cuando el asesino Daniel Ortega eliminó, mató a 300 y pico de ciudadanos nicaragüenses. Hay 75.000 que están en el exilio y se están muriendo de hambre. Es una tragedia humana. ¿Qué más necesita la comunidad internacional para poderlo ejecutar y tener acciones concretas? Acciones y una estrategia definida. Tengo que decirlo, si el fracaso de Venezuela y de la estrategia de los gobiernos democráticos, OEA, ONU, incluyendo el gobierno norteamericano, ahí está. Si Venezuela continúa burlándose de todo el sistema interamericano y Daniel Ortega utiliza el mismo formato, porque no existe ningún mecanismo internacional que pueda mover a Ortega, más que las sanciones y esperar que nosotros nos convertamos de nuevo y podernos convertir en un país que hace filas, donde el papel higiénico y la pasta de dientes no está. Si este mundo democrático que está ahí vio desmontar el sistema democrático a Daniel Ortega, 11 años. Sí. Entonces, a mí me parece, y sigo creyendo, que necesitamos que la responsabilidad de la Organización de Estados Americanos, de organismos hemisféricos, está en poder responder a Daniel Ortega con fortaleza. Esa respuesta de la Organización de Estados Americanos y la ONU y del mismo gobierno democrático de Estados Unidos, alrededor de que cuando nos dejaron entrar a la comisión,
a mí me parece que crea desesperanza. Yo sinceramente creo que es un Daniel Ortega que desafía al mundo, que tiene, Miguel, Jaime y Luis, una Gestapo en Nicaragua. Andamos escondiéndonos, andamos en la clandestinidad básicamente para tratar de evitar que nuestros periodistas sean capturados. Entonces, hay paramilitares matando a personas a vista y paciencia. No existe justicia. Cuando te encontrás en medio de Nicaragua, te das cuenta que no existe ningún recurso más que la visibilización y que los medios de comunicación están haciendo. Entonces, a mí me parece que si en algo la estamos ganando, como dice Jaime, la estamos ganando visibilizando lo que está pasando en Nicaragua. Pero las reacciones, acciones, estrategias y mecanismos concretos para decirle a Daniel Ortega que no puede seguir avanzando en la dirección que está haciéndolo, no existen. Yo no los veo. No los veo. Es una óptica pesimista, vuelvo a decirlo, desesperanza, pesimismo. Y yo los entiendo. Yo no estoy diciendo que no los entiendo. Lo que estoy diciendo yo es que yo lo miro de otra manera. A la afirmación de Jaime de que el pueblo está haciendo todo lo que tiene que hacer, no comparto eso. No, y no estoy hablando de que tiene que salir a las calles a trancar, no estoy hablando de eso. Hay miles de formas que una mayoría puede hacer una resistencia pacífica activa. Miles de formas. Y no lo estamos haciendo. En primer lugar, no estamos en unidad, no hay un organismo todavía, se perfila ese organismo. Yo sé que va a llegar el momento de la unidad que va a encabezar a la oposición en Nicaragua y que le va a dar un liderazgo aquí al pueblo de Nicaragua para seguir. Pero que el pueblo de Nicaragua está haciendo todo lo que tiene que hacer, no comparto eso. Todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer de una forma pacífica y activa. Cuando una mayoría del 80% le dice a una minoría, yo no me voy a dejar gobernar ni reprimir más, y no significa ir a las calles a enfrentar con violencia, sino paralizar el país de diversas formas, eso no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. No estamos haciendo un montón de cosas que la resistencia pacífica a lo largo de la historia, con Gandhi, con Mandela, con Luther King y con otros recientes ejemplos en la historia contemporánea, lo han hecho otros pueblos. Estamos, y entiendo, con miedo. La mayoría tiene miedo, pero hay que accionar, y hay que accionar en la unidad, y hay que accionar en un plan. Y ese plan creo que viene. Es un plan donde los empresarios, los universitarios y los campesinos y la sociedad civil se tienen que poner de acuerdo. Por ejemplo, un plan que diga que va a haber un paro de una semana, de tal fecha a tal fecha, y todos tenemos que asumir las consecuencias de eso para mandar un mensaje a la comunidad internacional. Yo no veo correcto que le queramos echar la responsabilidad a otros ciudadanos que tienen sus problemas en sus países para que nos resuelvan lo nuestro. Nosotros queremos que nos resuelvan el problema y no queremos pagar los costos. Eso no tiene que ser así y tiene que hacerse de una forma pacífica, cívica e inteligente, pero en unidad y con decisión, saber que vamos a tener consecuencias económicas de represión. Vamos a tener problemas, pero el objetivo se tiene que cumplir. Eso es en mi análisis político. Yo creo que lo bueno es que esa unidad se está perfilando por la necesidad y que el pueblo está ahí, está esperando ese liderazgo para decir, hombre, vamos a hacer una desobediencia a los empresarios de no pagar impuestos. Vamos, y que es legal. No estoy hablando de ningún tipo de algo ilegal. Estamos hablando de que este Estado nos está confiscando, nos está encarcelando, está matando a nuestro pueblo. Podemos decir, no queremos dar más dinero para que ese Estado tenga el dinero y el capital para hacer eso. Exigimos eso, pero hay un plan, tiene que haber un plan de acción. El hecho de que un grupito llame a una vigilia o que llamen a alguna otra actividad o piquete, sí está correcto, pero no es todo.
Eso no es cierto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y cuando la mayoría tenga un liderazgo y ese liderazgo le planifique las orientaciones que se tiene que hacer, tal vez no va a ser lo suficiente como para votar a la dictadura y al dictador, que de inteligente y de sagaz no tiene nada, lo que es un matón que tiene las armas y está dispuesto a utilizarlas, porque sin eso, quitarle las armas a Ortega y se llamaba. En todo caso, la comunidad internacional, al ver ese accionar, no lo está viendo en el pueblo de Nicaragua, y yo tengo que ser claro, no lo está viendo en el pueblo de Nicaragua. Ellos también se toman su tiempo porque ellos tienen otros temas, tienen temas propios, otros regionales o mundiales o propios de su país. Miren lo que está pasando en Perú, por ejemplo, y lo que está pasando en Argentina, vienen sus elecciones. Entonces, si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a pedir la ayuda de la cooperación internacional? Eso no significa que no vengan, va a venir, porque algo que sí hemos ganado es que la opinión pública está a favor de la verdad, tiene conocimiento de la verdad, sabe que hubo una masacre, quiénes fueron los asesinos, hasta con nombre y apellido, está documentado a nivel internacional, y eso estaba escrito en piedra, y eso va a ser la base para la demanda y la justicia transicional que va a haber después de que la dictadura salga del poder, porque va a salir del poder. ¿Cuándo y cómo? Eso solo Dios lo sabe. Y con la disponibilidad del pueblo de Nicaragua y del apoyo internacional. Daniel Ortega, en el que tiene una policía orteguista que arremete, que desafía, que asedia, que mata, asesina, porque lo que hizo Daniel Ortega fue que le enseñó al aparato represivo de la policía a matar y asesinar. Es difícil pensar que después de 300 y pico de ciudadanos que ya no están, después de 70,000 desplazados, de las muertes que podemos ver selectivas, de los paramilitares en las calles que andan asesinando a nacionales y americanos o de cualquier nacionalidad. Es decir, cuando vos tenés ese tipo de situación, me parece correcto lo que estás diciendo. Me parece que la población, sin embargo, ha hecho ajustes en eso. Y el fenómeno social hay que entenderlo, que el pico fue el gran choque que hubo en ese momento provocado por Daniel Ortega. El fenómeno social en este momento está en la parte baja. Para poder llegar de nuevo a ese nivel de presión, tendrá que pasar un buen tiempo y la población y los ciudadanos tendrán que tomar precisamente esas acciones. Y yo creo que ahí hay resistencia. No podemos negar que seguimos luchando en esto, pero sigo insistiendo y me parece que la falta de estrategia que decía, al no haber unidad, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la guía que nosotros vamos a seguir? A mí me parece que no podemos seguir pensando en batallas que podemos ganar a corto plazo. Tiene que ser a mediano y largo plazo. Daniel Ortega no se va a ir mañana y nosotros tenemos que estar claros de eso. Él está precisamente ganando el tiempo en ese sentido. Yo creo que la que falla aquí y la que no asume su responsabilidad histórica, Miguel, son el mundo democrático. Ojo, no existe ningún mecanismo, no existe ninguna medida ni regulación en estos momentos dentro del marco de la Carta Interamericana que una pandilla de delincuentes llegue a un gobierno y diga que esté elegido constitucionalmente, que se atiene al principio de no intervención en los asuntos internos de un país y que lo valida. Ahí está escrito. Y por lo tanto no existen mecanismos para que eso cambie. Entonces yo creo, y en esto a mí me parece, y la demanda es importante, la Organización de Estados Americanos y los organismos hemisféricos, las Naciones Unidas, tienen que tomar acciones concretas contra lo que ellos mismos catalogan
y califica de crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto está a nivel de Hitler, está al nivel de nazis, está a nivel de lo que hizo Fidel Castro. O sea, nosotros tenemos un estado de sitio dentro de Nicaragua. Nuestras libertades están secuestradas y no existe en estos momentos ninguna fuerza social, porque la nuestra es cívica. Nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos AK, nosotros no tenemos tanques para poder actuar. Y la verdad de las cosas es que en ese sentido Daniel Ortega decidió ir a la guerra y está en guerra y nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos con qué defendernos, lo único son las manos y la resistencia, la inteligencia de poder decidir que no voy a consumir o que yo no voy a producir o que no voy a pagar impuestos, pero eso es en el tiempo y la distancia. Mientras, ¿ahora qué? Es decir, nos toca indudablemente entender que en el orden mundial básicamente nos quedamos solos. El fracaso de la estrategia diplomática en Venezuela, incluyendo la de Estados Unidos, te dice que estamos desarmados ante los delincuentes, ante los pandilleros y los asesinos que asumen gobiernos democráticamente elegidos en sus países. Entonces creo yo, y a mí me parece, que dentro de esa visibilización y discusión que debemos de tener, también hay que reclamarle a la comunidad económica y democrática. Hay doble perfil, existe doble perfil. ¿Por qué vuelven a ver a Estados Unidos si los países latinoamericanos tienen una enorme responsabilidad? La responsabilidad de no seguir permitiendo que exista un gobierno como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Nicaragua. Y vos ves a Almagro abrazándose con la nueva que está delegada por Nicaragua y envía un mensaje equivocado. Y ves un Almagro ambivalente, ves una organización de Estados americanos ambivalente y un mundo democrático que a mí me parece que debería asumir su responsabilidad. Nosotros pusimos 300 y pico de muertos. Habían 500 presos políticos, en el que vos estuviste, Miguel, y que Lucía estuvo, el que estuvieron en las mazmorras. Por supuesto que sí, y tiene que haber responsabilidad democrática de los organismos hemisféricos y mundiales. No se puede repetir la historia de tener periodistas en el siglo XXI encarcelados, enmancillados, torturados, como lo que le pasó a Miguel Moria y a Lucía. Y hay que reclamarlo, y por supuesto que sí. Y no basta con el pronunciamiento de la CIP, ni de la Organización de Estados Americanos, ni de lo que pueda haber en la IR en Venezuela. No basta con eso. Basta, se necesitan acciones fuertes y contundentes en ese sentido. Y Daniel Ortega lo sabe, tiene un parámetro. Vengan a traerme, hagan lo que quieran, pónganme la carta democrática, todo lo que vos querrás. Daniel Ortega se va a ir cuando las condiciones lo tengan arrinconado, pero probablemente ya no vamos a tener un país, no nos va a quedar nación, no nos va a quedar, vamos a regresar a los años 80. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Y por qué esperar para que haya una masacre de 500 o 1000 personas más? Eso es lo que quiere el mundo democrático. Aquí tiene que haber acciones propias y concretas. La Organización de Estados Americanos tiene una enorme responsabilidad. Por supuesto que la tiene. Y el gobierno de los Estados Unidos también la tiene. Son los mayores defensores de los principios democráticos en el mundo. Y por supuesto, ellos saben lo que es Daniel Ortega. El mundo sabe lo que es Daniel Ortega. Y a mí me parece que sus respuestas han sido ambivalentes. En algunos momentos, y me duele mucho que el secretario general de la Organización de Estados Americanos haga una comparación de que aquel es un dictador y que Daniel Ortega es un gobernante. Me parece una falacia, me parece una ofensa, y que eso debe de terminar. Y deben de haber cosas claras y plenas a nivel internacional. Bien, vamos a poner los muertos. Que pongan ellos la decisión de seguir luchando por una democracia verdadera y representativa. Dejemos, ¿cómo es posible que nos tengamos que ir a reunir a El Salvador porque Daniel Ortega decidió que no entraban? Y le dijo al mundo que no van a entrar a la Organización de Estados Americanos. Y vayan a hablar donde ustedes quieran. Entonces yo me parece que le debemos de subir el tono a este tema.
Necesitamos, por supuesto, una comunidad internacional que asuma su responsabilidad. Nosotros lo hemos asumido. Yo siento que los periodistas, vos, Miguel, diste un ejemplo extraordinario, porque estoy seguro, no me cabe la menor duda, que vos estabas clarísimo que incluyendo tu vida estaba en peligro y que estabas decidido a llegar a las últimas consecuencias por la libertad de expresión en Nicaragua. Y vos conocés quién es Daniel Ortega, sabés que es un asesino y sabés que pasa cuenta y sabés que asesina. Por lo tanto, estamos enfrente de algo que es sumamente difícil. Entonces yo creo, a mí me parece, yo soy creyente de muchísimo y tengo fe, confianza en el Señor y hemos andado en los diferentes foros, pero veo rostros derrotados y esos rostros derrotados no están solamente en los nicaragüenses, los veo desencajados, los veo desubicados y me imagino es que se quedaron sin argumentos. Esa es mi opinión personal, los dejo a ustedes para que sigan debatiendo. Me parece que es importante y el aporte nuestro en este sentido de elevar la parada para que los organismos internacionales asuman su responsabilidad de evitar una tragedia más grande en Nicaragua. Ya están calificados de crímenes de lesa humanidad.
En el que se da la situación que está Miguel por acá con la Sociedad Interamericana de Prensa y aparece esta carta respuesta de parte de la dictadura confirmando la confiscación de 100% noticias de hecho, la confiscación de Confidencial y la respuesta relacionada con esa falacia de que los dos que murieron en el ataque a Radio Darío eran vandálicos. Es una cosa de esas que son como para colocarlas en cuadro, ¿verdad? Para ponerlas en un cuadro de recuerdo de la trascendencia que tuvo el cinismo, pues más allá de eso. Pero también sirve para que Miguel apuntale casualmente ahí en la CIP sobre lo que está pasando, el periodismo, la prensa libre en nuestra Nicaragua, lo que nos ha tocado vivir y que no existe ninguna disposición de dar vuelta atrás. O sea, lo confiscado está bien confiscado porque dicen que la amnistía era para borrar, quitarle las penas a los autores. Pero el vehículo que utilizaron para ejecutar el supuesto crimen, eso nosotros lo devuelvo. Eso queda en manos del Estado porque, bueno, pues a mí se me ocurrió que así es. Y no hay ninguna base jurídica para eso, más que la orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que sea así. Y esto lo ligo inmediatamente con la actitud que tiene Ruth Tapia, que llega a sustituir a Bigotito Elegante, a Luis Alvarado, a la OEA, y llega a regañar a la CIDH. O sea, con un cinismo estratosférico, una cosa que no tiene ningún tipo de límite. Llega a decirle, ustedes han cometido falencias, dice, con sus informes que son sesgados, que son parcializados, que no... Oíme, yo no sé si será algún caramelo que les dan cuando van a entrar a esos escenarios de debate público, porque los estamos viendo, el mundo los está viendo, para que hagan con semejante desfachatez y sinvergüenzada decir semejantes mentiras, decir que el país más seguro de Centroamérica es Nicaragua. Todavía a estas alturas afirmar eso es una cosa que no te cabe. Cuando el turismo no está llegando a Nicaragua, cuando el turismo tiene miedo de llegar a ese país que está prácticamente militarizado. Es un asunto que solamente tiene explicación. Yo lo decía en mi programa un día y lo repito ahora. Me parece que estoy viendo a Lucas y a Chaparrón Bonaparte. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, como que el mundo está al revés? O sea, nosotros somos los que estamos mal y ellos son los que están bien. Cuando al final realmente lo que ocurre es que aquí estamos en manos de dos personas que han perdido completamente el sentido de la realidad, simple y llanamente por mantenerse en el poder. Yo creo que Miguel ahí, ante la CIP, este momento, con estos dos elementos que acabo de mencionar, la confirmación de que está confiscado y que no le van a devolver el canal, más lo de Carlos Fernando, lo de Radio Darío, más ese regaño, entre comillas, que llega a hacer la señora Tapia a la OEA, es una cosa que vos decís, hay que sacarle punta, porque siguen en la negación de una realidad que es palpable y que no requiere, y ahí sí coincido con don Aníbal, no requiere de mayor sacrificio del pueblo nicaragüense, que ha hecho muchísimo, ¿verdad? Con muertos, con heridos, con exiliados, con secuestrados, con desaparecidos, y ya no se puede entregar más que eso. Y ojo, Miguel, fíjate que la contestación del gobierno, preocupante, dice y reafirma que ustedes incitaron a la violencia y al odio en todas sus manifestaciones. Dice que la libertad de expresión no puede convertirse en una herramienta para vulnerar los derechos y reputación de los otros, para incentivar a la violencia, al odio o atentar alterar el orden público, o bien incitar a cometer delitos como asesinatos, terrorismo, incendios y secuestros. ¿Y qué es lo que hacen, don Aníbal, los lisonjeros de los medios oficiales? Eso es lo que hacen. No es incitar a la violencia, a que ataquen a los azul y blancos, a que ataquen a los periodistas, a que ataquen en sus redes sociales y en sus programas. Eso es lo que hacen. Correcto, pero me preocupa que Miguel, que estuvo secuestrado en las mazmorras, lo vuelvan a reafirmar y es como una advertencia, claro, Miguel. Por supuesto. Y dice que vos hiciste terrorista, incentivaste el odio, asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos ahora en tu condición de libertad,
de nuevo, sos sujeto de ese calificativo que está ahí. Es preocupante. A mí me preocupa indudablemente que el gobierno siga calificando que la actitud valiente tuya y la de todos los periodistas, hombres y mujeres, es terrorismo, es asesinato y es incendio. A mí me preocupa inmensamente. Y el hecho de que Arrebata roba, porque roba, y dice, no lo vamos a devolver, nos lo quedamos con esto. Me parece que eleva la parada y no solamente eso, atenta hacia la poca capacidad que tenés vos, yo y los que estamos aquí de seguir hablando, porque estamos sujetos a ser acusados de terroristas y de incentivar al odio y asesinato. O sea, estamos totalmente indefensos y lo reafirma. Tiene un trasfondo más allá que no dice la verdad y tergiversa la historia de lo que realmente pasó. Me preocupa, Miguel. Estamos, Miguel, estamos, te escucho, te escuchamos. Algo que se me estaba recordando ahorita que podemos hacer y tiene que actuar la diáspora nicaragüense, sobre todo en el sur de la Florida. Y vuelvo al tema aquel que he venido sosteniendo de los votos de Nicaragua, los votos nica en el sur de la Florida. Tengo entendido que Sofía Lacayo, ¿verdad?, está en reuniones y ha estado en reuniones con el equipo de campaña del presidente Trump en el sur de la Florida y con el Partido Republicano para armar un evento donde los nicaragüenses van a poder tener la oportunidad de demostrarle a Trump el músculo que tienen, el músculo que tenemos los nicaragüenses. Y se va a tratar de organizar una actividad como la que le gustan a Trump. Hay un estadio, de esos estadios colegiales, donde lleguen 10.000, 15.000 personas, y él llega y se tira su chagüite y habla su punto de vista. Esta es la oportunidad de los nicaragüenses ahora que están allá de cerrar fila, apoyar que se haga ese evento, lograr que se haga ese evento, y en ese evento conseguir el compromiso claro y decidido de Trump de las sanciones de que sean necesarias y donde sean necesarias para que la dictadura entienda que tiene que sentarse a convocar y a reformar la ley electoral para que haya elecciones libres y transparentes. Entonces yo creo que es importante que la diáspora nicas allá en la Florida, que ponga las diferencias a un lado, que las hay, ¿verdad? Y que a centrarse a reforzar ese proyecto que está organizando en la Sofía. Creo que está el senador Rubio, creo que está Díaz Baglar. Hay 3 o 4 prominentes republicanos que están activos ahí, y esto se puede incentivar mucho. Les voy a pasar más información a Miguel para que pueda ayudarnos a poder entender esta respuesta del gobierno, que para mí eleva la parada en una amenaza y sí es preocupante para el tema de la libertad de expresión. Y no queda nada más en el arrebato de robarse medios de comunicación, sino que vuelve a reafirmar que las acusaciones iniciales, infundadas, terribles, por las que Miguel, Lucía, estuvieron en la cárcel, las vuelve a reafirmar. A mí no me preocupa, sinceramente, Aníbal. Las cosas vienen y se les da el peso de donde vienen. Yo soy testigo hoy que el periodismo continental no le crea a Daniel Ortega, nos crea a nosotros. Saben quién soy yo y qué es 100% Noticias. Somos su bandera de la libertad de prensa en el continente americano. Por eso es que yo le hablo así. Ortega desde que me acusó, siempre me ha dicho que yo soy terrorista. El pueblo de Nicaragua, ¿qué piensa? Yo soy terrorista. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos nosotros? Por los hechos es que nos van a juzgar. Nosotros asumimos una posición y la seguimos asumiendo. Y sostenemos
que no aceptamos la censura, ni nos vamos a someter a ella. Eso es todo. De ahí no puede pasar. Que se vuelva loco él, su familia, ese es su problema. Vienen las consecuencias. Todo tiene consecuencias. Por tanto, lo que hizo Ortega fue hacerme un favor y hacerle un favor a 100% Noticias. Confesó un delito. Confesó que violó la Constitución de la República. Porque los bienes de los medios de comunicación en su articulado dicen que son inembargables. Dice y acusa de delitos que no han sido procesados. Exhibe el mamotreto de su amnistía como lo que es una estupidez legal. Y eso me da a mí un arma, porque es un documento oficial para llevarlo a la Corte, no a la CID, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandarlo a él, a su familia, a su partido y al Estado de Nicaragua. Y lo desenmascara. Yo no miro que le ve parada o que haya hecho algo que no esperaba de él. Ahora, que se tengan las consecuencias, y no de mí, porque nosotros somos ciudadanos desarmados, somos simples ciudadanos nicaragüenses. El pueblo sabe lo que está pasando, sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, y va facturando. Ese hecho cobarde, sicario, criminal de ese paramilitar de Matagalpa, identificado, que le pegó un disparo en la cabeza, en la frente, a una joven mujer delante de su esposo y demás testigos. El hecho de que lo presentaran y lo encubrieran, no lo presentan ni siquiera ante los medios y seguro va a ser lo mismo, el mismo fin del paramilitar que mató y acribilló a la joven estudiante brasileña. Pero eso se factura, eso entra en la conciencia ciudadana y eso va a tener una reacción temprano o tarde. Entonces, a mí en serio no me preocupa. Más bien me alegra que cometan esos errores, porque son errores legales. Son errores porque es un documento legal, el cual se puede agarrar y demandarlos internacionalmente. Además que lo desenmascara. Yo sigo insistiendo que el pueblo de Nicaragua es el principal responsable de sus gobiernos y somos los nicaragüenses los que tenemos el principal responsabilidad de cambiar las cosas. Y no hablo de enfrentamientos, ni de azonadas, ni de nada de eso. La mayoría decide hasta qué punto una minoría puede seguirla gobernando, matando y reprimiendo. Paralizas un país y la minoría se va, entra en crisis y haces con SOS, con acciones a la comunidad internacional para que haga lo suyo. Yo no le dejaría esa responsabilidad a la comunidad internacional. No es su responsabilidad, es nuestra, es la del ciudadano nicaragüense. En el caso de los periodistas, estamos asumiendo esa responsabilidad y la estamos expresando en el continente americano, en este y muchos foros internacionales. Y eso hace que las cosas vayan avanzando. ¿Qué va a hacer usted, padre de familia nicaragüense que vive en Managua o cualquier departamento? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer su familia? Y hablo de una posición cívica y pacífica, porque cuando la mayoría dice hasta aquí, es hasta aquí. Y ellos ya no van a tener los recursos económicos ni la posibilidad de seguir envalentonados o con estupideces, porque la verdad es estupidez creer que vas a poder reprimir todo el tiempo a todo el mundo sin pagar las consecuencias.
Estamos de regreso de nuevo en una edición más de Cuarto Poder. Casa llena, nuestro director Miguel Mora desde Miami, que participa en la 75 Asamblea General de la CIP. Saludos a Verónica, que sé que está contigo y espero tener la oportunidad de poderla saludar, por supuesto. A Jaime Arellano, vamos ganando desde Nicaragua. Y a Luis Galeano, que se encuentra aquí en el estudio junto conmigo. Bueno, hay algunos temas adicionales. La destitución formal ya de Rafael Solís, me parece que es importante tocarlo. Este enfermero que fue capturado, se perdió por 3 días, no sabíamos dónde estaba. El herido, que es Francisco Hernández, que estaba en la Modelo, y Paula María Bertol se va de la Organización de Estados Americanos, y creo que es importante, ha sido una amiga extraordinaria para Nicaragua. Bueno, yo, en el caso de Rafael Solís, es una de esas cosas chistosas, ¿no? Que si no fuera por lo trágico, daría risa a carcajadas para no parar, porque no sé si es que pensaron en algún momento de que él se podía arrepentir y dar vuelta para atrás con su decisión de renunciar a la magistratura en la Corte y al Frente Sandinista y arrepentirse de todo lo que escribió y lo que ha dicho, o simplemente es una acción retardada, como cuando murió René Núñez y lo dejaron como presidente todavía de la Asamblea Nacional, una cosa de esas que uno no puede entenderla, porque solamente en ese mundo oscuro del sequedismo es que se pueden comprender este tipo de situaciones. ¿Qué es lo relevante de esto? Los términos que ocupan para destituirlo, ¿no? Golpista, de los asesinos, del grupo de personas que formaron parte de la destrucción del país, y además una acción tardía, ¿verdad? Porque yo agarro la renuncia en enero y nos vemos, pues, si ya no quieres estar con nosotros, nos vemos, hermano, que te vaya bien. Pero me parece a mí que hubo ahí algún jaloneo por debajo para ver si podía recapacitar. Parece que está dispuesto a quedarse donde está don Rafael Solís. Debo decirlo, que en parte tiene una gran responsabilidad de lo que nos está pasando hoy, ¿verdad? Debo decirlo, porque es artífice de la famosa sentencia que permitió la reelección de Daniel Ortega, y estamos aquí por esa bendita, por no decir otra palabra, sentencia. Pero lógicamente es una situación de esas del mundo irreal de los Ortega. Paula María Bertol, a mí me causa un enorme pesar realmente que salga de la OEA como representante de Argentina en el Consejo Permanente. Ha sido una mujer que ha elevado la voz por los nicaragüenses de una manera extraordinaria. La monivoceña, le dicen allá en Nicaragua, porque se ha robado el corazón de los nicaragüenses alzando la voz cuando murió Edith Montes. Miguel, no sé si vos te enteraste luego, cuando murió Edith Montes, ella a los 2 días hubo una sesión, a los días, en esa semana hubo una sesión en el Consejo Permanente, y ella mostró la foto de Edith Montes en vida, y reclamó porque Ortega no podía seguir quitándole la vida incluso a los presos políticos de Nicaragua. Así que yo creo que sí causa un gran pesar. No dejó de mencionar a Nicaragua en su último discurso en el Consejo Permanente, lo cual demuestra que tiene un gran cariño, ¿verdad?, para nuestra patria, y que seguramente desde donde esté, porque va a trabajar con Macri, creo yo, en la parte electoral del proceso que viene para Argentina, creo que ahí va a estar, desde donde esté, va a estar pensando en esa Nicaragua que todos queremos, que es una Nicaragua distinta. Un gran desafío, porque Argentina podría una moneda al aire muy difícil. Moverse de nuevo, tiene circunstancias difíciles Macri de sobrevivir. Ese voto ya lo perdimos. Ese voto ya se perdió. Es casi imposible para Macri recuperar una derrota de más de 19 puntos que tuvo en la primera vuelta. O sea, ahí el kirchnerismo va a volver a poder, y es un voto que Argentina se va a voltear, pues. Yo creo que por eso esa es una de las razones por las cuales ella también ya está haciendo la movida que tiene que hacer ahorita antes de que haya ese cambio de gobierno. Lo de Payo Solís me sigue sorprendiendo que el miedo que sigue inspirando Payo Solís sobre lo que él sabe,
porque el pronunciamiento que salió de la carta de discusión de Rafael Solís, el que la leyó fue el secretario ejecutivo de la Corte Suprema de Justicia, pero no se atrevió ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia de atacar a Payo Solís. Inclusive no creo que ningún diputado de la Asamblea, exceptuando el bufón que tienen contratado, que es Wilfredo Navarro, fue el que se atrevió a ¿cómo se llama?, a insultar a Payo Solís. Y me dice porque Payo le sabe cuenta a todos ellos. Payo le sabe la cola, la medida, y no me quedaría asustado si no le tiene un archivo montado a cada uno de ellos. Esa es la protección de Payo Solís. Merece, Miguel, esa acción tardía de pronto, porque ya se había expresado totalmente Rafael Solís en contra de todo lo que había pasado, y un tiempo después reaccionan. Miguel, Luis dice que a lo mejor estaban viendo que se regresaba. Yo creo que sabe perfectamente la regla del Frente Sandinista, eso se llama traición y ya sabe con qué se castiga. Pero ¿qué análisis podés hacer al respecto de una acción que se desfasó en el tiempo y que básicamente Rafael Solís había renunciado totalmente al Frente Sandinista y también había denunciado a Daniel Ortega, incluyendo la represión, incluyendo el tema de los asesinados de abril? Fue un golpe demoledor para la dictadura, la deserción de don Rafael Solís, un hombre de suma confianza, que sabe lo que la dictadura ha venido haciendo desde que regresó al poder y mucho antes. Ellos se hacen los locos y les ayuda que son un poquito locos también, pero el hecho de 10 meses después prácticamente reaccionar le denota un temor de mucha información que se va a filtrar al Congreso de los Estados Unidos y que va a servir como base para demandas legales que la misma ley NICAAT va a emprender contra personas en particular por graves violaciones a los derechos humanos, por corrupción generalizada, tráfico de influencia y lavado de dinero, porque hay mucho lavado de dinero y la gran mayoría de las acciones de lavado de dinero tienen que pasar por un sistema judicial corrupto, del cual forma parte Rafael Solís. Lo que tenían era un golpe tan duro donde no nació pelo, como dicen los nicaragüenses, y hasta ahora medios están reaccionando. La mala noticia para ellos es que después de la andanada de sanciones que lamentablemente vienen para ellos y para el país, por ende, va a haber otras deserciones importantes que van a ponerlos en una situación muy difícil, más de la que están, porque van a ser de sus mismas filas los que van a poner las pruebas para las acusaciones que les vienen en el futuro y los juicios que se les van a poner con nombre y apellido en el futuro. Ellos tenían tanta vergüenza y tanta pena, porque aunque ahí no hay un partido deliberante, es una cuestión como una mafia organizada, el hecho de reconocer que uno de sus principales fichas se les haya ido y no la vieron venir por mucha inteligencia que dicen que tienen, ya no, porque y no hayan visto el impacto que va a significar, ni siquiera lo que ha significado, lo que va a significar los datos y las pruebas que va a presentar Rafael Solís, es algo que los tiene muy pensativos y que va a repercutir, querramos o no. En esencia, yo conozco cómo funciona en su estructura, y más que hacerse los locos y más que creer que va a regresar, era dejar pasar el tiempo. No existen esas cosas. Para ellos no existe que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia le esté diciendo que es mentira, que no hubo golpe de Estado, que es cierto que hubo masacre, y no cualquiera, pues no Miguel Mora, no un ciudadano común y silvestre como nosotros, sino
un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de su partido político. Eso es catastrófico. Y eso va a tener consecuencias también. Cuidado en cualquier momento. Uno de los asesores más cercanos a Daniel Ortega, además de que era magistrado de primera línea del Frente Sandinista, y como dice Miguel, un golpe bajo, durísimo, las expresiones de Rafael Solís y la información que tiene y los conocimientos que tiene de todo lo que pasó y se hizo, definitivamente hace pensar que información y documentación debería de en algún momento ser presentada en algún tribunal internacional, y a mí me parece que uno de los testigos claves para la condena total y completa que algún día va a venir se llama Rafael Solís. Me mandan un chat que dice que en Argentina no ha habido primera vuelta. Hubo primarias y el partido de los Kirchner sacó más gente a votar. Si no obtienen el 50%, ellos ahí van a ir a una segunda vuelta, que no necesariamente está dicho ni significa de manera, ni está puesto en piedra de que los Kirchner van a regresar al poder. Así es que le doy la palabra a Luis. ¿Qué comentario te refiere de nuevo? Miguel decía de la posibilidad de que haya información confidencial profunda, porque Rafael Solís pasó semanas sacando informaciones, folders, etcétera. Vació la oficina entera, se llevó un container de Nicaragua. Entonces, tiene razón Miguel cuando dice de que probablemente él tiene una información confidencial de todo lo que ha pasado ahí, y que por supuesto por alguna reflexión de él en la vida dijo: de esta me salvo, que se hunde el resto del barco, yo voy a ofrecerle información que yo tengo para probarle todos los chanchullos y operaciones oscuras que hizo el Frente Sandinista. No, yo sin duda de eso, de que Rafael Solís tiene información delicada que compromete a una gran cantidad de personas de gobierno y del Frente Sandinista, eso es indudable. Pues es decir, el gran miedo que debe existir es casualmente a que él proporcione esa información para todo lo que va, todo ese dossier de documentos y de pruebas en contra de la dictadura de Ortega. Eso debe ser una cuestión que no nos debe dejar tranquilos. Pues a mí me parece que lo que hacen simplemente es decir: ya pues, aquí no volvás, sos un traidor más, y pues cuídate, porque vamos, esto no se queda así, pues, como decía usted. Entonces el Frente Sandinista es como entrar en una mafia. Si te salís de esa mafia, simplemente el castigo es la muerte o las represalias directas en contra de vos o en contra de tu familia. Definitivamente que hay todavía un episodio que contar en relación a Rafael Solís. Yo quería mencionar como otro tema lo del asunto del Banco Atlántida. No sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí me llama mucho la atención que un banco de capital hondureño de pronto decida, en medio de semejante incertidumbre política, social y económica sobre todo, abrir operaciones en Nicaragua. Es extraño, sumamente extraño. Pero Jaime decía que es que el gobierno no tiene dinero para pagarle el depósito que le habían puesto, que esa es la razón. Pues yo no creo que sea eso realmente. Me parece que hay otros elementos que están, no digo que lo de Jaime sea mentira, me parece que lo de Jaime puede ser uno de tantos elementos que están ahí y que se negociaron para abrir la puerta a un banco en un momento en el que la banca privada nicaragüense está restringiendo, se mantiene restringido el crédito, está la mora judicial está altísima por el cobro, es decir, hay un enorme desempleo. Es bien extraño. Voy a poner de en el contexto que se da, a mí me parece sumamente extraño. Voy a poner de esta manera: el costo que tendría que pagar el banco sería muchísimo mayor que ese depósito que está perdiendo. Por eso, que no le han dado. por eso. Por lo tanto, hay otras cosas. La regla de tres
No cuadra. Y la tangente y la cotangente no pega. No cuadra, por y eso. no hace una razón lógica que en un país inviable, que se hunde, de pronto venga un banco que porque no le regresan el depósito, entonces decida arriesgar 30, 40 millones de dólares más. Y dicen que van a prestar, dicen que van a haber financiamientos, etcétera, etcétera. Sí, pues, yo supongo que Estados Unidos está observando eso de manera objetiva y muy cerca. Jaime, ¿estás durmiendo? No, yo creo que el Banco Antártida, pues la información que yo tengo es esa, que cuando te diga el gobierno no tenía la plata, trató de devolverle con unos bonos los hondureños no lo aceptaron. Entonces por último le dijeron abrir el banco, porque abrir un banco en las circunstancias que está este país ahorita es ilógico, no tiene lógica por ningún lado, pues, ¿verdad? Es una donde más bien hay peligro de fuga de capital a cada rato, más que incentivo, donde el turismo está por el suelo, donde la mora está por el suelo. O sea, ojalá que solo haya sido eso, pues, pero como vos decís, es bien raro, ¿verdad?, esa apertura de ese banco ahorita. Yo sí tenía una pregunta que quería hacerle a ustedes, porque lo estoy recibiendo muchas solicitudes que me están haciendo aquí. ¿Hubo o no hubo una masacre en la costa, loco, con los miquitos? Supuestamente una confrontación, sí, pero tuvieron 14, 15 heridos. Sí, la información que da la Guardia Sandinista es que hubo efectivamente un enfrentamiento entre pobladores, se dice, ¿no? Entre un bando de la zona con una supuesta banda de delincuentes. Quemaron dos casas, una iglesia, hay como 8 personas detenidas. Una cosa bien extraña también eso, y sobre todo cuando uno ya tiene la enorme desconfianza que hay en esa guardia partidaria, pues cada letra de lo que escriben uno la pone en duda, cuando en realidad debería estar esperando uno el pronunciamiento oficial de lo que ocurre en una zona tan recóndita como es el caso de esta comunidad en Prinza Polca. Entonces más bien uno pone en duda, ¿será cierto esto? ¿Qué de verdad tendrá todo esto que dice aquí? ¿Qué será verdad y qué será mentira? ¿Serán delincuentes? ¿Serán otro tipo de movimientos? No sé, pues, pero al menos la información oficial, a mí, más que aclararme, me generó una gran cantidad de dudas. Miguel, no sé vos. No hay nada más falso que un comunicado de la Policía Sandinista y del Ejército de Nicaragua. Hay una cosa más falsa. ¿Qué? Las palabras de reconciliación y amor de Rosario Murillo todos los días al mediodía. Eso es más falso. Bueno, no, para mí te gané, tenés que admitir que te gané. No hay nada más falso que un comunicado del Ejército y la Policía. Te inventan cualquier cosa, hermano. Matan y dicen que sos delincuente, que sos terrorista, que sos extraterrestre, cualquier cosa te inventan. Entonces, todo lo que digan es mentira hasta que se pruebe lo contrario. Y lamentablemente, Jaime y televidente, donde está es bien recóndito, no hay acceso, mucho menos a medios de comunicación independientes, y yo no, como les digo, no le creo, no creo. Puede que haya pasado, porque tampoco lo puedo descartar, pero no le creo, y ese es el gran problema que hay en Nicaragua, la falta de confianza y credibilidad en las instituciones, y a la policía no se le debe creer nada, mucho menos al ejército, que le encanta andar de gatillo alegre, y cuando miramos son cadáveres regados de campesinos, humildes campesinos, y todos son o narcotraficantes según el gobierno y la policía, o terroristas, o delincuentes, o abigeos. Así los califican. En cuanto a los temas de los bancos, yo les voy a dar cifras, porque tengo acceso a ellas. Se ha reducido un 40% las oficinas y los puestos de trabajo en todos los bancos. Cada mes 50 casas, propiedades, embargos se dan como promedio en los bancos. Están despidiendo personal. Están cada vez viendo la lista de desde quién se puede prescindir para poder seguir y enfrentar la crisis. No hay confianza para prestar y hay una gran
cantidad de aumento, dice, ahí estoy recibiendo una nota de última hora, o de artículo 66, aumentan los clientes en mora y créditos riesgosos por la crisis que vive Nicaragua. Que venga un banco aquí a abrir sucursal, abrirá una para desquitar la licencia y esperar mejores tiempos. O, como tengo entendido, debe entender Luis, puede ser ocupado para actos de otro tipo, que tampoco nos consta. Pero como hay una desconfianza de las autoridades que nos deberían de dar el acceso a la información pública, pues cualquier cosa puede ser en Nicaragua, pero la realidad es que no hay condiciones para que ningún inversionista, mucho menos un banco, se venga a arriesgar a invertir en Nicaragua cuando los bancos que ya existen no crecieron, algunos que estaban recién inaugurados en la crisis, y los grandes se han venido achicando y priorizando algunas sucursales. Un pensamiento que tengo por acá dice: la democracia no se construye sobre el terror. El silencio no es sinónimo de paz, ni la calma es aceptación. Que el miedo no te paralice. Sé vos quien determine tu presente y tu futuro. El compromiso es con Nicaragua y la reconstrucción de la patria no es un deber de unos cuantos. No dejes que te arrebaten las cosas importantes de la vida. Lucha, levántate, sonríe y continúa. Porque sobrevivir no es vivir desde abril hasta la libertad. Jaime, ¿tenés algunos comentarios? Estamos coronando las 7 de la noche, nos quedan unos cuantos minutos. Si querés, podés hablar de algún tema que te quede. Despedirme nuevamente. Es un honor para mí compartir el programa con ustedes. Ahora lo estaré compartiendo desde aquí, desde Nicaragua, mientras se pueda. Vuelvo y repito, para aquellos, sé que nosotros generamos mucha opinión y mucha influencia. Las condiciones no están para regresar a Nicaragua. No hay trabajo, hay una enorme escasez económica, pero en mi labor particular, que es tratar de informar, de darme cuenta de las cosas que están pasando dentro y fuera, volver a recuperar mis fuentes para tener información interna, para poder participar más activamente en la toma de decisiones. Mi trabajo es aquí en Nicaragua, a pesar de los riesgos que eso significa, a pesar de que uno tiene que estar claro de que la vida aquí no vale nada, no hay Estado de Derecho, salir a la calle y no saber si va a volver a tu casa, pero aquí vamos a seguir siempre pendiente de todos ustedes, de Luis en Miami. Creo que la decisión que tomó Luis también es la correcta dentro de las circunstancias en que estamos, igual que la de Miguel que tomó, igual que la de Aníbal, que vamos a estar aquí en Nicaragua uniendo los esfuerzos que necesitamos unir para seguir adelante. Quiero aprovechar también para agradecer a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos, en el exterior, sobre todo en la Florida, el cariño con que ellos nos recibieron fue enorme. Si no ha sido por ese apoyo y ese cariño y ese respaldo con que me recibieron a mí, recibieron a Luis, a Aníbal, a todos nosotros, fue extraordinario. Voy a estar toda mi vida agradecido con ustedes, con mi admiración, y seguiremos trabajando juntos para lograr lo que todos queremos, que es el trabajo, es la libertad, la democracia, la institucionalidad, Estado de Derecho y justicia para Nicaragua, que haya elecciones libres y transparentes. Así que ya definitivamente mi trabajo va a ser desde aquí, desde Nicaragua, y seguimos, como dice la coyunta, firme y digno, ganando para seguirnos volviendo locos todos ellos. Bueno, las palabras tuyas para luego terminar con las palabras de cierre del director de Cuarto Poder. Gracias, Aníbal. Dos cosas. Uno, primero a la gente, agradecerle siempre la sintonía de estos espacios. Yo cuando veo la gran cantidad de gente que se conecta, pues me siento agradecido, nada más que agradecido. Con Dios primero, porque nos da la oportunidad de ser voces que pueden debatir y hablar con la libertad
que tenemos como seres humanos que es intrínseca a nosotros. Nadie nos las puede quitar porque se le ocurrió por decreto, por lo que sea, que eso ya no se puede hacer, o encarcelarnos, o perseguirnos, confiscar los canales, o quitarnos el papel, lo que sea. Eso no está dentro de lo que podemos permitir como seres humanos, porque nuestra libertad no se confisca, ni se quita, ni se suprime porque un dictador o una dictadora quieren. Y aprovecho entonces para decirles que hay que tener cuidado con las redes sociales. Los seguidores de Ortega se están disfrazando de azules y blancos para generar debates absurdos en las redes, comenzar a generar división. También hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque eso me genera ruido y quiere que nos desviemos de la atención de lo principal, y lo principal es que Ortega es el responsable de lo que estamos pasando y tiene que salir del poder porque ya su tiempo como gobernante terminó hace 1 año y pico. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta. Sigue ahí por sus pistolas y con las armas en la mano apuntando a quien se le ocurre levantarse a reclamar. Pero su tiempo como gobernante, y yo desde entonces le dejé de decir presidente, desde entonces Arapiño Ortega dejó de ser presidente desde que comenzó a matar de manera indiscriminada en abril del año pasado. Entonces hay que tener cuidado en las redes de caer en esos debates estériles, porque al final es lo que buscan los sapos, desviarnos la atención, quitarnos la vista de lo importante y quitarnos la vista de lo principal, que es que su amo, Ortega, salga del poder. Lo otro que quería mencionar es que lo que ocurrió esta semana con la comisión allá en la OEA en El Salvador, que es realmente lamentable que haya tenido que irse la gente de Nicaragua a otro país para reunirse con esta comisión. Es importante el sentido de unidad que se dio ahí. Ustedes vieron sentados a Nairobi, vieron sentados a Félix Maradiaga, a Freddy Navas, a doña Violeta, a Irlanda, a Juan Sebastián Chamorro, todo un conjunto de personas que representan de alguna manera a los sectores que han luchado por un cambio en el país, sentados en una mesa, en una conferencia de prensa, y después sentados en una mesa, frente a una comisión, indicando cada una de las violaciones de los derechos humanos y de las cosas que vivimos. Yo creo que eso es lo que aterra a Ortega, porque Ortega sabe que ese bloque unido le pegaría una arrastrada electoral que no, o sea, quedarían reducidos a lo mínimo. Y las encuestas, y eso que las encuestas que estamos viendo, las últimas, la de Borja y Asociados y la de Sid Gallup, coinciden en los números de cuántas personas están esperando que haya esa unidad, ese bloque, para respaldarlo. Y Ortega, una vez que se diera una votación libre, transparente, observada, con reglas claras, yo te aseguro que el mismo partidario de Ortega, que está arrecho, que está frustrado, que no está de acuerdo, que lo han hecho que se asolee, que rotondee, que camine, que se empape, pues lógicamente diría, no queremos más de esto, yo quiero libertad, yo quiero tener la posibilidad de disentir sin que me amenacen o que me van a correr, ni que van a correr a mi familia, ni que me van a estar espiando en el barrio los sapos y demás. Yo creo que ese mensaje que se está enviando de unidad es importante. A los sectores no les gusta la unidad porque saben que en la unidad del bloque azul y blanco está la fuerza y atacan y persisten en eso, y tenemos que estar pendientes nosotros de no caer en esa trampa, porque lógicamente si vamos fraccionados, no es que Ortega va a ganar por mayoría, simplemente fraccionados hay más posibilidades de que siga y se repita la historia de los años 90, donde quedó gobernando desde abajo. Miguel, un placer tenerte por acá, por Miami, sobre todo representándonos en tan grandioso evento que visibiliza la situación de crisis, ataques a medios de comunicación, a las y los periodistas de Nicaragua. De nuevo un paso extraordinario hacia poder presentar al mundo la realidad y la crisis y el terror, la tragedia humana inmensa que tenemos nosotros en Nicaragua. Y por supuesto esa oportunidad es para todos los nicaragüenses. Vos sos un hombre que ha puesto en alto eso y estoy seguro que estás haciendo un papelazo extraordinario ahí. Saludos a Verónica, espero verlos un día de estos, en realidad espero tener la oportunidad. Las palabras finales de cierre del programa
nos vamos. Pareciera que fueron 30 minutos, en realidad han sido horas que hemos conversado, y de nuevo, maravillado de la genialidad, de la capacidad de poder estar reunidos en diferentes puntos, y aquí estamos en la lucha, y desde luego esa fuerza tuya de seguir luchando y de seguir trascendiendo ahora en la frontera, me parece que es genial, me parece que es importantísimo en la suma de los esfuerzos. Y si hay un gremio que está unido, que está abrazado en un solo bloque, a pasar por las circunstancias, somos los periodistas, somos los medios de comunicación, somos los hombres y mujeres de prensa. Miguel, tus palabras finales. ¿Cómo no? Palabras de optimismo. Pueblo cristiano nicaragüense, pueblo demócrata nicaragüense, Dios tiene el control de esto. Y Dios es un Dios de justicia y de derecho. Y Él también sabe, nadie le puede engañar quiénes fueron los asesinos y los criminales. Y todo, dice, tiene consecuencias, dice la palabra del Altísimo Jehová de los ejércitos. Sigamos orando por un cambio, de una transición pacífica y definitiva para la mejoría de Nicaragua. Dios así lo ha prometido, yo creo eso. Y lo único que tenemos que hacer es poner de nuestra parte. También recuerden que la fe sin obras es una fe muerta. Yo celebro que Jaime ya esté en Nicaragua y que solo tenga que salir para eventos como los que nos tocan representarnos en diferentes foros o alguna actividad personal que decida. Es importante así. Félix Maradiaga y los demás líderes que van a regresar en los próximos días, en los próximos meses a Nicaragua. El cambio se hace adentro, mucho más efectivamente que de afuera. Se complementan, yo tengo claro eso. Pero el pueblo de Nicaragua está ávido de dirección y de liderazgo, y el liderazgo se gana con el ejemplo. Yo quiero manifestar que el periodismo continental que está en Miami, reunido en Coral Gables, aquí en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que representa a más de 3,000 medios de comunicación de todo el continente, desde CNN, Google, Facebook, todo lo que pasa por aquí, todos los principales diarios, radio, prensa, televisión, medios digitales, están claros de lo que pasa en Nicaragua y saben quién es el culpable de lo que pasa en Nicaragua y tienen un consenso claro, hay una solidaridad y hay un abrazo. Y es importante tener eso porque es la que manejan la opinión pública a nivel continental y eso va a llegar a los diferentes gobiernos que van a tener que accionar en favor nuestro, cuando así nosotros también hagamos nuestra parte. Yo sigo insistiendo que el pueblo de Nicaragua necesita un liderazgo unido y algo dicen, grande se acerca. Ojalá que sea eso, que sea la gran conformación de la unidad, de liderazgo, que defina una estrategia en plan de accionar en lo que es lo que la Constitución nos da derecho, como es a reclamarle a nuestros gobernantes y a exigir elecciones libres y transparentes. No se está pidiendo nada más que elecciones libres, transparentes y adelantadas. El dictador y la dictadura saben que la pierden de calle, por eso es que ellos se aferran a lo único que tienen, a sus armas de guerra. Recuerden, muchachos, bendiciones a Jaime, a Luis, a Aníbal. Recuerden que el de Dios el cambio viene y nada ni nadie lo detiene. Que Dios bendiga a Nicaragua.